¿Alguna vez has olvidado entregar un libro en tu biblioteca? Existe un lugar extraño tanto por fuera como por dentro, muy acorde al contenido que ahí se encuentra. Es una biblioteca, pero no una biblioteca normal. Se encuentra en la Universidad de Yale y en ella se encierran algunos de los manuscritos e impresos más extraños del mundo, como son Alquimia Opuscule de Francoforti, el cual habla de ritos, invocaciones, conjuros, brebajes, magia negra y grimorios, escritos desde la Edad Media. El manuscrito Voynich, uno de los documentos que se consideran más extraños y difíciles de descifrar. Un ejemplar de la primera Biblia impresa de Gutenberg del inicio de la era de la imprenta, entre otros libros extraños y perdidos. Pero, ¿qué más se puede encontrar dentro de esta biblioteca y por qué es tan extraña? Esta historia comenzó así. Sterling Memorial de Yale es la quinta biblioteca más grande de los Estados Unidos. Era el primer día de Betty en la biblioteca del estado. La enviaron desde el colegio para realizar sus prácticas en bibliotecología. Entre los objetivos de esas prácticas estaba el estudio relativo a los libros antiguos. Es así que el bibliotecario no estaba preparado para recibirla y para trabajar juntos. El hombre que trabajaba ahí desde hace 30 años trató de mantenerla lo más lejos posible, dando actividades fuera de su área de trabajo, así que le dio labores en el área de libros comunes, la cual se encontraba en una parte no visible para él, pero prohibiéndole entrar a las demás áreas, en especial aquellas que resguardan libros antiguos y de naturaleza extraña. Betty supuso que esta actitud del bibliotecario sería mientras ella aprendía a hacer las funciones propias de la biblioteca, pero la joven era curiosa y no tenía intenciones de obedecer a un viejo, mal encarado y grosero. Betty era una adolescente testaruda y tomó esta situación como un reto, por lo que empezó a tomar libros de las secciones prohibidas. Se los llevaba a casa. Hojeaba unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón, ya que todos estos libros le parecían aburridos y no entendía el contenido de muchos de ellos. Y se preguntaba, ¿por qué el bibliotecario los cuidaba tanto? Entre tantos libros que tomó sin permiso, uno de ellos resultó algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel como muchos otros, pero la piel de este era tan tersa, delgada y tan suave, que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía ningún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad no tenía nada, ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo abrió, recuerda que una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el resto del cuerpo. Sintiendo un escalofrío extraño, decidió empezar a leer. Al comenzar a leerlo se dio cuenta que aquello que tenía entre sus manos era en realidad un diario, en donde se relataban hechos macabros, sádicos y confesiones de la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas de terror que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado hasta los huesos. Pero aún así, algo la motivaba a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas, su mente ya estaba perturbada. Pues en cada una de esas páginas se narraba un terrible asesinato. Cada uno de ellos distintos entre sí. Y aún restaban cientos de páginas por leer. Betty cuenta que no tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas páginas, las cuales resultaban, por mucho, peores que las primeras, como si la maldad del dueño de aquel diario hubiese crecido con la práctica. En las últimas páginas del libro, se describía el atroz atentado contra la vida de un estudiante de la Universidad de Yale. Situación que captó aún más el interés de la joven practicante. En el escrito, el verdugo relataba con lujo de detalle las instalaciones de la biblioteca. Cómo llevaba a su víctima a la zona de libros prohibidos, donde se encuentra una puerta oculta entre los anaqueles, y donde con sus manos acabó con la vida de su víctima. Ella nos narra que al siguiente día acudió con nerviosismo a la biblioteca, e inmediatamente llevó el diario al lugar de donde lo tomó, asegurándose de que nadie se percatara que lo había tomado. Al dejar el libro, recordó aquella puerta oculta que describía el capítulo leído, y decidió averiguar si existía. La curiosidad la invadió y finalmente descubrió que efectivamente la puerta se encontraba oculta. En esos momentos llegó el bibliotecario, quien le cuestionó qué hacía en ese lugar, al cual ella tenía acceso restringido. Ella se disculpó y se retiró, no sin antes esperar a la vuelta del pasillo, para espiar al bibliotecario, quien se dirigió al estante donde se encontraba el diario. Fue ahí cuando Betty nos cuenta que sintió como el miedo se apoderó de ella, al saber que él ya tenía conocimiento que lo había tomado. Relata que ese día al finalizar el turno, el bibliotecario le pidió de manera amable, cosa que le pareció muy extraña,
Si podía suplirlo al día siguiente en el turno vespertino, argumentando tener una emergencia familiar. A lo cual ella accedió temerosa y desconfiada. Betty nos cuenta que él se despidió de ella con una sonrisa y mirada siniestra, un tanto aterradora, exclamando: Gracias. Nos vemos pronto. Ella continuó el camino hacia la salida, cuando recordó haber olvidado su suéter en el módulo de atención. Al regresar por el suéter se percató que el diario, el cual era inconfundible, se encontraba en el lugar del bibliotecario. Con aún más nerviosismo del que ya tenía, apresuró el paso para salir de aquel lugar, pensando durante todo el camino rumbo a su casa. ¿A quién le contaría lo que ella leyó? Y además, ¿quién se lo creería? Es así que ella nos cuenta que esa noche no concilió el sueño, teniendo temor y pensando que le sucedería lo mismo que a aquellas víctimas de aquel diario. Betty nos narra que el temor fue tan grande que decidió ya no acudir a las prácticas el día siguiente. Sin importarle volver a cursarlas en otro lugar, simplemente no quiso volver a pisar la biblioteca, ya que comenta que atravesó periodos de ansiedad, ataques de pánico y delirios de persecución. La historia no termina aquí. Tiempo después ella retomó sus prácticas en otra biblioteca. Todo parecía retomar su curso normal. Pero cierto día en el noticiero vio esta noticia. Betty jamás acudió a la policía, ya que pensó que jamás le creerían. Simplemente rehuyó, pero al ver la noticia pudo comprobar que aquel diario era propiedad del bibliotecario. Según supo, no se llegó a celebrar el juicio. Y nunca se llegaron a aclarar los casos, las circunstancias, el móvil o los autores materiales del asesinato. El proceso sufrió ciertas irregularidades y la única persona acusada, o sea el bibliotecario, nunca admitió la autoría y se quitó la vida mientras estaba en prisión. Betty concluyó su historia diciéndonos que sintió un gran alivio al ver la noticia. Pero no pudo evitar también pensar que ella pudo ser una página más del diario de un asesino. Moraleja: nunca metan las narices donde nadie les llama. Si el video fue de tu agrado, te invito a darle like y suscribirte. En caso contrario, hay una hoja con tu nombre escrito en este diario. Hasta la próxima.